él ha comprado 3 órdenes de captura de la fiscalía para que no lo capturen. Es la persona que le paga, que maneja políticamente esa región. El partido político que él dirige en la región es el que está en el gobierno en esa región. La fiscalía conoce todo eso, no hay persecución sobre eso. Y vuelvo a decir, es que quizás, yo no estoy diciendo acá que la fiscalía sea de mala fe, por favor. El problema es tan complejo que es que quizás la fiscalía no pueda darle la guerra a ese poder. Es que ese es el problema. Así lo quisiera hacer. No puede combatir ese poder. Y entonces en esos escenarios, repito, lo que tenemos que pensar es en escenarios de negociación. O sea, la paz no se negocia a nivel nacional, eso es una cosa. O sea, el modelo nacional de negociación, como está planteado, es que las FARC es un ejército nacional con el Estado, sí, vaya a aplicar eso a los territorios. Hay unos poderes locales que lo que están tratando es de reproducir, lucrarse del viejo modelo colonial. Entonces, si nosotros estamos interesados en distribuir el poder realmente en Colombia, nosotros tenemos que desmontar esta lógica colonial que todavía está gobernando nuestros territorios. Thank you. Why don't we do as we have in the previous sessions and start the open mic from moving across the room with questions for our panelists. Gracias. Yo tendría 2 inquietudes fundamentalmente desde mi experiencia también con las víctimas. Las víctimas de desaparición forzada se niegan, en muchos casos, a acudir a los mecanismos de declaración de muerte presunta por desaparecimiento, porque se consideran que están matando a su familiar desaparecido. De tal manera que creo que ahí hay un entronque con los problemas que puede representar el perdón. Al perdonar, la víctima puede considerar que está legitimando la acción, que él violó los derechos de su familiar, de la persona muerta, etcétera, etcétera. ¿Qué tan incidente es esto en los problemas de perdón? El otro tema relacionado también con la victimización es muchas de las víctimas han hecho de la condición de víctima de alguna manera su forma de vida. Tienen algunas oportunidades en las cuales tienen preferencia frente a la administración de justicia o frente a la administración pública o frente a la asignación de recursos, y eso se puede volver un estilo de vida. ¿Qué tanto incide también esa política gubernamental de protección a las víctimas para evitar el perdón por la violación de los derechos, para que la lógica sería, si perdono, pierdo la condición de víctima y pierdo las oportunidades de acceso? La segunda pregunta es para Aníbal Fernández de Soto. Ha planteado que Colombia tiene unos compromisos internacionales que cumplir, y particularmente frente a la Corte Penal Internacional, lo que llevaría a decidir que todos los casos de violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra tienen que ser procesados por el país. ¿Cree usted que la Corte Penal Internacional tiene esa capacidad? Primero. Y segundo, ¿de dónde derivamos estándares de juzgamiento? Si lo que nos demuestra la historia es que todos los tribunales internacionales, internacionalizados o mixtos, han hecho unos modelos de selección y priorización de casos, dejando de lado muchísimos crímenes de lesa humanidad que nunca han sido procesados, ni por el Tribunal Internacional, ni por la justicia de los países correspondientes. ¿Cómo sacaríamos nosotros una obligación para Colombia de procesar todos los casos después de 65 años de conflicto? Mi nombre es Angélica. Tengo 2 preguntas, una es general y otra es para el viceministro Fernández de Soto. Voy a hacer primero la del viceministro. En medio de todos estos procesos que usted mencionaba, que implica reconocer poblaciones de Colombia que históricamente no han sido involucradas en los procesos de construcción de nación, en todo este proceso, a través de la investigación doctoral que estoy desarrollando en este momento, he podido evidenciar algunos cuellos de botella.
la estoy desarrollando con la comunidad indígena Wa, y he podido participar de algunas mesas de concertación en el cual se intenta identificar cómo se puede implementar un plan de salvaguarda. Ese es simplemente, digamos, el ejemplo que voy a usar. Dentro de ese proceso se ha puesto de relieve dos cuellos de botella que dificultan el logro de acciones concretas que pretendan garantizar los efectivos derechos de estas poblaciones. Una de ellas es la desarticulación entre las instituciones del Estado, alcaldías, gobernaciones, ministerios. Pareciera que esto entonces alarga el esfuerzo, la voluntad, o hace difícil la voluntad política que existe para garantizar los efectivos derechos. De modo que entonces un proceso que empieza en el 2009, estamos a 2013, no termina. De modo que hay voluntades políticas, muchas, pero ellas no se concretan. Hay como unas fuerzas ahí que impiden o limitan la consecución de voluntades políticas ahí. Ok. El otro cuello de botella tiene que ver con algo que mencionaba el profesor Juan Felipe, y tiene que ver con ese problema que hay con la representación de lo local, como que no se logra, hay fisuras ahí que no permiten hacer una representación de lo local. Entonces, ¿qué estrategias o cómo se consideran cuellos de botella como ese cuando uno intenta llevar una acción concreta que pretende incluir sectores marginalizados en la nación? La segunda pregunta tiene que ver con justamente algo que acabo de mencionar Iván. Y es que en realidad todos estos procesos de reparación en Colombia se están convirtiendo en una posibilidad de ganar reconocimiento en los sectores marginados como ciudadanos, un reconocimiento que históricamente tampoco se ha tenido. Y eso nos pone de cara frente a las condiciones preexistentes de pobreza de las víctimas de la violencia. De modo que en realidad creo que este daño no es solo está ligado al conflicto armado, en realidad es histórico. Y las condiciones de marginación y de daño preexisten, o sea, están antes del conflicto armado. ¿Cómo se considera eso cuando uno habla en un esfuerzo o del esfuerzo de reparar y de producir la paz en Colombia? Y tomamos una pregunta más y después podemos escuchar a los sectores. Y una aclaración, cuando hagamos las preguntas le rogamos tratar de ser muy sintéticos y siguiendo los órdenes que recibimos de otros paneles, tratar de terminar con un signo de interrogación al final. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Andrés Candimarce, también estoy haciendo un doctorado en antropología en Colombia y me llama mucho la atención que cuando hablamos de reconciliación siempre tendamos a hacer una diferencia entre víctimas y perpetradores. Entonces mi pregunta está muy en el marco de eso y es, además de la pregunta que hacía Kimberly sobre qué es la reconciliación, me gustaría introducir la pregunta de reconciliarnos entre quiénes y además cómo hacer la reconciliación cuando siempre tenemos esa distinción, quiénes son las víctimas y los perpetradores, pero en el caso colombiano eso no es nada claro por las complejidades del conflicto armado en el país, ¿no? Y más aún cuando las víctimas siempre han estado ubicadas en el lugar, digamos, de la desposesión, no solo de sus tierras, sino también de recursos simbólicos propios para recuperarse a sí mismas en sus vidas cotidianas. Bueno, creo que quedan 15 minutos. Las preguntas van para tesis doctoral. Bueno, voy a hacer un inmenso esfuerzo para tratar de responder a las dos cosas que se me hicieron, se me preguntaron, pero no dejar de lado algunas cosas que quiero como compartir sobre distintos elementos que han surgido, digamos, en la charla, y pues me imagino sería la última vez que pudiera hablar, entonces pues trataré de recoger todo en un solo momento. Pues si la Corte Penal Internacional tiene capacidad de atender, dijéramos, semejante dimensión de problema, pues quisiéramos que no tuviera que tener la capacidad, es decir, que fuéramos suficientemente hábiles en nuestro ordenamiento jurídico para que nuestras instituciones, dijéramos, llegaran a atender todo lo que tuvieran que atender. La Corte Penal Internacional, dijéramos, actúa de manera subsidiaria, o en caso de que las instituciones del país pues no funcionen, y lo que quisiéramos es que esas soluciones creativas a las que hacía referencia antes pues sean lo suficientemente efectivas para no tener que activar o que evitar la necesidad de que se active el mecanismo
mecanismo pues, subsidiario de la Corte. Y pues 65 años de conflicto han acumulado seguramente inmensidad de casos, delitos, víctimas, pero pues el perdón al que tendremos que llegar y demás pues es aún mayor. No quisiera más tampoco entrar, me imagino que de pronto podrán aportar algo más mis colegas de panel, pero en relación con el tema Aguá que mencionas, la población Aguá, para quien no sabe, es una comunidad indígena que habita normalmente en Nariño y Putumayo, una comunidad víctima del conflicto, una comunidad muy golpeada, que en días pasados, por cierto, me reuní con ellos y hay una situación de confinamiento muy grave en el municipio de Ricaurte, por un campo minado y por enfrentamientos entre la fuerza pública y la guerrilla. Y efectivamente, digamos, hay una crisis humanitaria ya que estamos tratando de atender de la manera más efectiva. Es cierto que ese plan de salvaguarda se viene desarrollando durante los últimos años y ahí hemos encontrado digamos que esto me permite comentar algo que tiene que ver con algo de lo que Juan Felipe mencionaba, y es el empoderamiento de las comunidades, de la población, de los campesinos, en este caso de los indígenas, en cuanto a cómo interactúan con las instituciones de gobierno. Digamos que nos hemos encontrado con una realidad. La forma en cómo empezó a desarrollarse ese plan de salvaguarda es Ministerio del Interior se sienta por orden de la Corte con una comunidad indígena y empieza a desarrollar una serie de instrumentos para procurar su salvaguarda, para que no se extinga esa comunidad indígena, elementos de toda naturaleza de política pública. Y nos dimos cuenta, o digamos que la experiencia ha demostrado que lo que primero debimos haber hecho fue tal vez hacer partícipes de todo ese proceso a todas las entidades que tenían que ver eventualmente con las soluciones. Porque cuando llegamos a algunos acuerdos entre una entidad como el Ministerio del Interior, como interlocutor con esa comunidad indígena, y esa comunidad, después teníamos que ir a validar ese ejercicio con otras entidades de gobierno. Por eso es tan importante replantear la forma en que interlocutamos desde el gobierno con las comunidades indígenas, en este caso, en general, con cualquier colectivo social, para que de alguna manera nos aproximemos de mejor manera para abordar, dijéramos, esas dinámicas y no generar dilaciones. Pero ahora bien, también hay demoras en la formulación de estos planes porque justamente se busca que sean concertados con las comunidades. Y en ese proceso de concertación o de consulta previa, para hablar de un tema que no quería dejar de abordar, dijéramos, tenemos que ser muy respetuosos de la forma en que esas comunidades toman sus decisiones. Y muchas veces esas formas de tomar decisiones son distintas a como las tomamos en las instituciones o en sociedades, dijéramos, o en digamos, expresiones más de occidente, por llamarlo de alguna manera. Porque hay unas formas de tomar decisiones diferentes. En las comunidades indígenas a veces toca con los taitas o con los mamos o con los mayores y son unas formas de tomar decisiones distintas que toman más tiempo. Y digamos, en el respeto a esos derechos y a esos usos y a esas costumbres tradicionales, pues se va un tiempo. Entonces, este reto de cómo empoderar a las comunidades pasa por el asunto de la consulta previa, como un ejemplo solamente. Solamente lo refiero para comunidades étnicas concretamente. Pero dijéramos, sí es muy importante lograr, digamos, reglas de juego claras a la hora de que haya un respeto por las formas de tomar decisiones de las comunidades, que haya un empoderamiento de ellas para que sean incidentes en los acuerdos a los que se llega en materia de política pública, pero que también permita que la vida continúe, que las decisiones de la administración, que las decisiones de desarrollo económico que se necesitan tomar para el desarrollo del país, para el beneficio de todos, pues se puedan tomar. Y ese reto es en el que nos encontramos hoy en día. Como no sé si tengo o tendré más oportunidad, solamente quería tal vez aportar una cosa adicional. El rol de la mujer. El rol de la mujer, yo coincido plenamente con lo que aquí se ha dicho en relación con la diferencia y con el valor que aporta la mujer a este tipo de discusiones. Y voy a contar solamente una experiencia. Otra de esas órdenes de la Corte que obliga a generar planes de atención a población víctima tiene que ver con la población afrocolombiana, negra, palenquera o raizal, víctima del conflicto. Y el plan de trabajo para atender a esa población se formuló, recientemente concluimos ese proceso de diálogo constructivo, se formuló con la participación de más de 4.000 mujeres afrocolombianas en todo el país, en un esfuerzo inmenso que hicimos por todo el país para oír sus aspiraciones. Y hay que ver realmente el valor, la pasión, pero sobre todo la creatividad con la que estas mujeres
se aproximaron, dijéramos, a estas dificultades. Yo simplemente quiero corroborar que por lo menos en esa experiencia, en donde pues, logramos consolidar una propuesta de trabajo para llevar esa propuesta, para formular un plan de respuesta a las comunidades afrocolombianas, particularmente mujeres víctimas, digamos, fue una experiencia extraordinaria que hemos presentado al sistema de distintas entidades de atención a las víctimas y restitución de tierras como una propuesta de participación colectiva en donde las mujeres son las empoderadas, las que pusieron de presente las prioridades y nosotros simplemente recogimos como ministerio esas prioridades y las llevamos pues a formulación. Y en últimas, termino con lo siguiente. Hace un rato hablábamos y se nos decía, no entendemos, antes de empezar esta conversación con algunos estudiantes, no entendemos qué es lo que se nos pide apoyar cuando se buscaba un masivo apoyo a estos diálogos de paz en los que estamos. No entendemos qué es lo que se nos pide apoyar. No es claro. Entonces yo lo que creo que le contesté ahí a Juan Pablo fue, pues hombre, yo lo que creo es que lo que estamos buscando que se apoye es el mejor momento para lograr la paz. Dados los avances del gobierno y del Estado en relación con el tema de seguridad, en las victorias militares que ya el ministro de Defensa esta mañana mencionó, y dado los importantísimos avances que hemos tenido en política social, en donde de alguna manera hemos logrado que esas banderas por las cuales luchaban los insurgentes, la guerrilla, las FARC, el tema de tierras, en términos de vivienda, en términos de otros asuntos de tipo social, hemos logrado tal cantidad de avances en esa materia que no hay discurso para estar en armas. Y no solamente no hay discurso para estar en armas, sino que es que ya no tienen tampoco la capacidad para estar en armas. Entonces, el momento es este, por las situaciones en las que nos encontramos. Lo que se le pide lo que pedimos desde el gobierno es confíen en que la situación, como la vemos, es la más oportuna para lograr por fin un cierre del conflicto. Que es de pronto, como en póker, un blind bet, tal vez, en algunos sentidos. Pero si no le apostamos a eso, pues, mejor dicho, es la mejor apuesta la que podemos hacer. Si el país ha avanzado de la manera como ha avanzado en los últimos años, si hemos crecido lo que hemos crecido como lo hemos hecho, si hemos logrado superar o reducir la brecha de inequidad como lo hemos hecho en medio de un conflicto, imagínense cómo sería en un país en paz. Bueno, yo quiero responder 3 puntos. Reconciliarnos entre quienes. Todos somos víctimas y victimarios, si entendí la pregunta. Hay paradigmas que son interesantes. Hay, por ejemplo, campesinos que han apoyado a la guerrilla para que les proteja sus tierras. Y eso les ha generado mucho problema. Hay campesinos, para hablar de víctimas que en cierta forma, a un cierto momento están involucrados en el problema, hay campesinos que han apoyado el narcotráfico, posiblemente como una forma alternativa para sobrevivir. Entonces, cuando usted se pone a hilar finito, como decimos en Colombia, de pronto descubre que todos somos cómplices de la violencia. En la mano del criminal que me asalta a mí, que me roba en Bogotá, de pronto del muchacho que me quiere asaltar, de pronto en esa mano voy yo también, porque de algún modo yo estoy implicado en que esa persona se ha devuelto criminal. Y entonces todo este tema de corresponsabilidad es un tema que a un cierto momento nos va a tocar aceptar a los colombianos. Yo les quiero comentar un secreto aquí solo entre ustedes. Y es que yo fui párroco en un pueblito por allá en el Caguán que se llama Remolinos del Caguán. ¿Sí? Es un pueblito a 400, 500 kilómetros de Florencia, Caquetá, si decirle la reverencia. Y ese era un pueblito ahí en la cancha de básquet, que era lo único que teníamos. Todos los domingos venían los coqueros y sacaban sus kilos de coca y los ponían a secar un poquito al sol antes de vendérselo a los compradores que venían. Remolinos del Caguán tenía una entrada de unos 2.000 millones de pesos cada semana. Y los narcotraficantes traían prostitutas y whisky y cosas. Y al otro día, el lunes, ya los campesinos no tenían los 2.000 millones de pesos. Se habían vuelto con las mismas personas que llegaron. Pero
la confesión que quiero decirles yo es que también yo me siento cómplice del crimen. En ese pueblito tan pobre, la gente nos echaba limosnas en papelitos envueltos con 10, 15 gramos de coca. Y yo iba a mirar la limosna y encontraba 10, 15 papelitos envueltos con gramitos de coca. Yo le decía a la colita, hermano, a ver qué consigue, ¿sí? Y el acólito siempre volvía con 100, 120 mil pesitos, que era lo que me salvaba a mí la comidita a la semana. Para decir, eso fue en los años 85, algo así, yo me siento cómplice también de todo el mundo. Y en esa forma yo creo que lo que decía Juan Felipe, de cómo élites políticas y económicas están involucradas en eso. A un cierto momento los colombianos vamos a tener que reconocer la corresponsabilidad de todo este tema de la violencia. Y aceptar la corresponsabilidad es aceptar todo este ejercicio de que nosotros somos un cuerpo, el cuerpo de la nación en el que ninguna parte reclama total violencia, sino que todos somos parte de eso. Segundo, el tema de la mujer. El tema de la mujer. A mí me impresiona sobremanera que 90% o más de las personas que patrocinan mi trabajo en toda Latinoamérica y ahorita en el país musulmán son mujeres. Y más que mujeres, yo quisiera decirles, lo que está surgiendo en el mundo es el poder de lo femenino. Y la época nueva en la que estamos ya comenzando, nosotros nos vamos a dar cuenta de que va a ser la época de lo femenino. Todas estas éticas que se viven escribiendo hoy sobre la ética de la cordialidad, la ética de la compasión, la ética del cuidado, son éticas ya con unos desarrollos estupendos. La ética del cuidado tiene unos desarrollos y unos escritos enormes, ¿sí? La ética de la compasión, de la cordialidad, tantas de esas éticas, vienen precisamente como una inspiración de lo femenino para la humanidad. Los machos no hemos producido más que guerras hasta ahora. Y lo que viene, y esto no es pose para que ustedes me aplauden ni nada, lo que viene de verdad va a ser la época de lo femenino y sobre todo de la mujer. Y finalmente quiero decirles sobre el tema de la ley de víctimas o el tema de la victimidad. Es uno de los grandes peligros que tiene la ley de víctimas. La ley de víctimas tiene dos grandes retos para superar. La victimidad, y es que las víctimas por los subsidios que reciben del gobierno se queden eternamente víctimas. La victimidad. Y segundo, el otro gran peligro que tiene es la revictimización. Que el gobierno no sea capaz de cumplirles, y que entonces las víctimas vuelven y se llenen otra vez de esa palabrita que decíamos antes. Tenemos 5 minutos. 5 minutos. Referirme también a la pregunta sobre entre quiénes. Yo creo que eso es muy importante. No entendí tanto la pregunta como acá todos somos víctimas y victimarios, sino que es necesario, si uno mira el caso sudafricano, cuando uno tiene una política tan explícita como la política del apartheid, pues es decir, uno entiende, si uno ya tiene esa descripción de qué fue lo que pasó, claro, y además eso le suma las narraciones, todas las audiencias que se ponen y entonces la gente que no veía explícitamente, y tanto los perpetradores como las víctimas empiezan a contar toda esa violencia, pero para la sociedad era muy explícito de qué violencia se trataba. O sea, apartarnos. Tenemos una diferencia racial y nos apartamos. Yo creo que el problema de Colombia es que nosotros no somos muy conscientes de las violencias. Y acá estoy usando conciencia en el sentido más psicoanalítico. Sí sabemos, pero no creemos. O sea, ahí están. Acuérdense del inconsciente en Freud. Sí sabemos, pero no actuamos de acuerdo a lo que sabemos. Tenemos una brecha, una distancia entre esos dos términos. Sabemos, pero no actuamos de acuerdo a lo que sabemos. Yo creo que eso nos pasa a nosotros con la violencia de Colombia. Yo creo que
cosas que se han dicho acá sobre la mesa aparecen, están como un secreto público. En particular, muchas de las cosas que yo he dicho acá están ahí, todas las sabemos, pero no hacemos actos públicos para denunciarlo. Incluso cuando se dicen sentimos como, estamos tocando temas muy difíciles. Entonces, y todos, yo creo que con la fortaleza que Kimberly llama la atención sobre el papel de la mujer, pues todos reaccionamos, y creo que hay que hacer ese reconocimiento público. Acá falta mujer en estos paneles. El de esta mañana también eran todos hombres. Y yo simplemente quiero terminar con esto. En muchas culturas, hacer esta reflexión. Ustedes saben que hay esta idea de que muchas culturas eran matriarcados, las mujeres tenían el poder. Y hay un escenario en que los hombres pasan al poder y pasan con masacres reales de mujeres. Si ustedes, una forma de leer la mitología griega, cuando Gea le entrega a Cronos la hoz para quitarle los genitales a Urano, porque Urano se está tragando los hijos. Se dice, hay una interpretación que esto es en la mitología un reflejo de una vieja venganza de la masacre de las mujeres. Gea transmite todo esto de generación en generación, lo transmite en secreto público. Es decir, todo el mundo sabe que eso pasó. O sea, que la ciudad está fundada en un acto de masacre. Y eso lo transmiten las mujeres, y el papel de las mujeres, ustedes saben que todos los papeles de justicia en la mitología griega, todas son mujeres. Son la balanza, quienes tratan de balancear, quienes no olvidan que hubo una masacre constitutiva de esa sociedad. Estoy tratando de usar eso para finalizar mi reflexión y decir algo. Yo creería que por muchas generaciones las mujeres en Colombia han guardado la memoria de estas violencias, violencia tras violencia, una violencia generacional. Y su papel, además de hablar y estar en estos escenarios, el papel femenino es narrar ese desbalance que producen las masacres, de quitarle poder a ciertos sectores de la sociedad, y jugar un papel muy importante en balancear la sociedad, en volver, porque lo que hace Gea con Cronos es darle la posibilidad de que tenga un lugar. Y yo creo que eso es lo que necesitamos en Colombia. Y sí pensaría, no necesariamente la mujer, sino lo femenino, volver a darle a las personas un lugar, que todos tengamos un lugar igual en la sociedad. Y eso creo que es rescatar en nosotros eso femenino, puede llegar a ser fundamental. Y me callo porque también porque no hay tiempo, y además porque hablar sobre la ausencia de la mujer, que un hombre sea el que tenga que hablar sobre la ausencia de la mujer, también es muy, muy difícil. Entonces me callo. Muchas gracias. Bueno, entonces no los queríamos dejar con la incertidumbre de las respuestas. Como ven, este es el slide de justicia, y como ven en general, aumentan los porcentajes en el lado más cercano a lo imposible, aumentan los del punto intermedio, el número 4, y disminuyen las personas que creen que es posible. Igual, más o menos es la tendencia con la pregunta de reconciliación. Entonces, pues mi conclusión es que esto nos muestra lo difícil de los temas que hemos conversado y de las discusiones que tenemos que tener como país. Pero creo que el hecho de reconocer lo difícil y las consecuencias que puede tener
cuando comencemos a hablar de estos temas mucho más en serio y cuando tengamos más detalles de lo que podría venir hacia adelante, creo que la pregunta es nosotros entonces, ¿qué debemos hacer frente a esto? Y creo que uno pues es reconocer que todos tenemos que trabajar y que tenemos mucho trabajo desde el lugar que cada uno esté, sea desde la academia, desde los que somos estudiantes, los que hacen policy making, creo que cada uno definitivamente tiene que tomar parte de este trabajo. Y por otro lado, también pienso que tenemos que seguir haciéndonos estas preguntas y seguir abriendo estos espacios de estas conversaciones. Creo que definitivamente eso es lo más valioso y quiero invitarlos cuando terminen a que salgan